Buenas tardes. Vamos a hablar del ecocidio. Cuando las cosas llegan a la ciudad de Buenos Aires se convierten en problemas verdaderamente argentinos, antes no. Por supuesto que esto está ocurriendo hace muchos días y ha pasado en múltiples ocasiones, pero el humo llegó a Buenos Aires y entonces este humo del delta del Paraná cobra otro significado. Incendios posiblemente intencionales, existe una investigación que esperemos sea a fondo de la justicia, porque en esto siempre hay fallas o las cosas no llegan nunca hasta donde uno sospecha. La mayoría de la gente entiende que esto no puede ocurrir si no hay una intencionalidad detrás. Las imágenes son tremendas, por supuesto. Atañen al delta, a la zona del Paraná, en este momento, de Rosario para acá, lo que uno quiera, en cuanto a incendios, humos, etcétera. Hay que sobrellevarlo. Pero como la cosa llegó a Buenos Aires hoy, hemos tenido una repercusión mucho más grande. Y el problema ya es de carácter argentino. Vamos a ver sobre estas imágenes, además, algunos datos que hacen a los incendios que se han padecido en la República Argentina y que tienen el deseo de provocar esos incendios evidentemente detrás. 852.000 hectáreas fueron afectadas en 2 años y medio en el delta del Paraná. Y otra placa más sobre esta imagen sobrecogedora que les presentamos a ustedes. Vamos a decir tal lo de las 852.000 hectáreas, pero hay otro dato también que importa sobre las consecuencias que esto está teniendo para la República Argentina. Veamos, en cambio, los focos activos que se dan en estos momentos. Veámoslos desde el aire para que ustedes adviertan, comprendan que no puede ser que sean tantos incendios en diferentes lugares. Ahí tienen el humo que demuestra en cuántos sitios se ha producido cada uno de los incendios cuyo humo está llegando a la ciudad de Buenos Aires y por supuesto a otras ciudades. En Rosario dirán ahora, se quejan, ¿cómo se ve que llegó a Buenos Aires? Porque lo han padecido en muchas ocasiones y otras ciudades más pequeñas que Rosario. Este es el ecocidio en el delta del Paraná. Tiene que ver con muchos aspectos de lo que es la contribución de la humanidad a su propia destrucción. Pero también en la Argentina tiene que ver con la producción, con el deseo de tener campos donde se pueda seguir plantando con otra rapidez. Esto es lo que señalan los conocedores del tema. Vamos a volver al humo del delta, ese que presentamos en primera instancia, porque esto lleva muchos meses. Miren ustedes lo que es ese hongo de humo, lo que es ese aspecto que presenta la naturaleza. No se ve nada para el otro lado. Es una cortina que permanentemente se tiene. Cuando uno va por la ruta, en muchísimas ocasiones, yendo para Rosario, descubre este panorama. Y muchas veces se mete en la ruta y genera enormes problemas, además de ingresar en la ciudad. Miren lo que es Buenos Aires en el día de hoy, lo que pasó en Buenos Aires, y que por esto, naturalmente, el tema adquirió ese relieve que estábamos mencionando en el comienzo. El humo entró e inmediatamente salieron todos los consejos que son pertinentes en Buenos Aires o en cualquier ciudad. La exposición al humo está relacionada a corto plazo con síntomas como la tos, ardor en los ojos, goteo nasal, irritación en la garganta, y a largo plazo enfermedades respiratorias, cardiovasculares y hasta cáncer. Los niños y los adultos mayores son los más susceptibles dentro de la población general. Cuando se registra mucho humo en el ambiente, se recomienda utilizar barbijo y evitar realizar actividad física al aire libre. Vamos a dar algunos datos más con estas imágenes que tenemos, que son sobrecogedoras sobre lo que han significado estos incendios y su penetración ahora en las ciudades. Vamos a los datos que me parece relevantes compartirlos con ustedes cuando hablamos del ecocidio y de las consecuencias que puede tener, no solamente la irritación de los ojos, son mucho peor todavía. Miren la bajante del río Paraná, es la más larga de la historia. Esto es lo que se hace con la naturaleza en cualquier parte del mundo donde pongamos el dedo, tomamos el globo terráqueo y decimos aquí, nos preguntamos si aquí sí también se está haciendo algo que se parece a un ecocidio. Afecta la fauna íctica
los cultivos, el riego para actividades productivas y una más de las consecuencias que trae todo esto. 3.000 familias de pescadores han sido afectadas por esta situación. Sergio Federovisky, que es viceministro de Medio Ambiente, habla de la tardanza que a veces tiene la justicia sobre estos temas y uno espera una mayor cooperación en ese sentido. Mayor parte de los incendios está concentrado en ese eje que les decía recién, que va desde Victoria, en la provincia de Entre Ríos, sí, hasta el noreste de la provincia de Buenos Aires. Tanto en Entre Ríos como en Buenos Aires tenemos focos activos actualmente. Ahora. Tenemos lamentablemente la situación de que aparecen nuevos focos de manera permanente y sistemática, frente a Salta, frente a San Pedro, frente a Rosario, y esto es resultado de la utilización del fuego como instrumento, ya sea para el manejo de algunos campos, cosa que no debiera hacerse en este contexto tan adverso en materia climática, como para el avance de la frontera agropecuaria. Tenemos una cantidad de focos todavía activos. Lamentablemente, cuando se consigue extinguir o controlar algún foco, rápidamente aparece uno nuevo. Tenemos unas condiciones climáticas muy adversas en la zona que indudablemente favorecen la propagación del fuego, y una acción deliberada destinada a prender fuego que no cesa y que probablemente tenga una sensación, ostente una sensación de impunidad derivada de cierto grado de inacción de parte de la justicia, que a lo largo de los últimos 2 años que consecutivamente este proceso se ha producido, no ha logrado dar una respuesta contundente. En la continuidad de nuestro programa vamos a hablar del poder del lawfare, ese poder que se lleva todo por delante, una verdadera mafia mediática que ataca políticamente a todo aquello que no le conviene para sus intereses, para lo que llamamos los intereses de la élite y del establishment. Miren esta tapa doble, en realidad. Los diarios que se ponen de acuerdo saben jugar. En ese sentido, la perfidia da para que al mismo tiempo hablen de otro arrepentido sobre Milagros Sala, 80 viajes al exterior, de una mujer que no debe tener 30 viajes, pero que además fue permanentemente invitada por organizaciones sociales de Bolivia, de Brasil, de otras partes del mundo, porque siempre significó una líder para todos ellos. Bueno, este es el juego que han desplegado a estas horas sobre los arrepentidos que complican a Milagros Sala por lavado. Mire, quédese un momentito más, señor director, con la tapa de la mafia de Mañeto. Es muy interesante. Ellos hablan de 80 viajes al exterior. ¿Por qué? Porque hay que fijar que si viajan es para llevar el dinero. Yo le quiero decir algo que usted sabe seguramente, o que puede imaginar, sentado en el patio de su casa, en short y simplemente con un teléfono, usted puede poner la cantidad de dinero que quiera en el mundo. No necesita hacer 80 viajes con la bolsa, con la cartera, porque además la pueden parar en todos los aeropuertos. A cualquier persona no se puede andar con más de $10.000 en el mundo, $10.000 100. Ya hay que estar explicando algo, pero con la tapa, con los 80 viajes al exterior, la imaginación de la gente es 80 veces llena de plata, con todo el dinero que seguramente determinó que nunca hiciera nada Milagros Sala. No pudo hacer las 9.000, 10.000 viviendas, nada más que tenemos en la capital. Imposible, porque se sacó todo el dinero en los 80 viajes. Imagine usted lo que hizo. Milagros Sala respondió anoche en el programa Desiguales de nuestro amigo Caruso y, por supuesto, de Luli Trujillo. Nada me sorprende, porque nosotros venimos denunciando hace varios meses atrás, desde febrero, marzo, que Morales estaba buscando personas a las cuales se podrían vender, digamos, o él podía comprar, le pagaba plata, le ofrecía plata, le ofrecía cooperativa, le ofrecía trabajo en el Estado provincial y a su vez le ofrecía protección. Y lamentablemente Mirta Guerrero es una víctima de Gerardo Morales.
porque ellos te aprietan con los juicios, te aprietan con que va a volver a la cárcel, te aprietan con darle plata, lamentablemente los aprietes que hacen ellos continuamente es insaciable, ¿no? Y lo que sí tengo que reiterar y decir que es totalmente mentira, quien te habla no tiene 49 o 40 departamentos como ella dijo, ni tampoco tengo hoteles, ni tampoco tengo, como acaba de salir en Clarín hoy a la tarde, entre la tarde y mañana, que el arrepentido que se llama Choque José, que dice que tengo cuenta en el exterior. Bueno, si dice que tengo cuenta en el exterior, si dice que tengo departamentos, si dice que tengo hoteles y otras cosas más, que comiencen a demostrarlo, porque es fácil ensuciar y embarrar, pero a mí me gustaría que comiencen a demostrarlo y comiencen a poner los papeles sobre la mesa. ¿Sabe el peine fino que le han pasado a todos los bancos buscando estos nombres? Lo han hecho con la ayuda de los fondos buitres y lo han hecho con todo el poder local que se tiene en el mundo de los bancos, donde son amos y señores, porque ponen, eso sí, muchísimo dinero afuera del país. Me gustaría pedirle a mis compañeros que sobre el curso, en esta reflexión de dónde estaría el dinero de Milagro Sala, mostrarles una vez más dónde está nuestro viaje con dron por encima de todo lo construido por Milagro Sala. Pero la polémica, según Clarín y Nación, la desató esta nota, no lo que ellos hicieron. Mire usted las tapas de hoy, mencionando justamente la polémica entrevista realizada por la televisión pública. Polémica por una entrevista a Milagro Sala en medio de nuevas acusaciones en su contra. Referentes de la oposición cuestionaron el espacio en el canal estatal. Fíjese usted, la televisión pública está muy observada por su manera neutral de vivir la política. A muchos nos ha sacado de quicio. Entendemos perfectamente que es una idea que viene de Presidencia de la República, que quieren que el canal sea así, justamente para no molestar al poder. Tantas cosas que se han hecho en ese sentido desde la conducción del gobierno. Una vez que hacen una entrevista absolutamente pertinente, o para un programa como Desiguales, de Pablo Caruso y Luri Trujillo, no era nota hablar con Milagro Sala, acusada por la mafia de Héctor Mañeto y los Aguier, en sus diarios, con sus canales de televisión y con personajes que aparecen de pronto dándole la espalda a su propia historia. Mire, hoy hablé con Graciela López. Graciela es una de las 4 mujeres a las que cada vez que visité a Milagro Sala me pedía, por favor, no dejes de ver. No sé si me decía a las muchachas, pero seguro que me decía a mis compañeras. Y conozco la devoción de todas ellas. También la de Shakira. Estuve en la casa de Shakira, como le contaba ayer. Una mujer con un sufrimiento atroz durante muchísimos años, como todas ellas. Un sufrimiento que seguramente se las ha llevado puestas en este momento en el que yo no puedo imaginar todo lo que he hablado con Shakira sobre la injusticia, sobre la inocencia de ellas, etcétera, con esto que terminaría haciéndola a ella cómplice de lo que está denunciando. Pero lo ha hecho y no la voy a juzgar a Shakira. De ninguna manera me lo permitiría, como no lo hace con una singular elegancia espiritual la propia Milagro Sala. Y como no lo hace, pero dice cosas muy significativas, Graciela López, que esta mañana estuvo conversando conmigo en radio. A mí me vinieron a visitar, estimo que han hecho eso en todos mis compañeros presos. La propuesta era mucho dinero, la propuesta era un contrato en el Estado en relación de dependencia por 6 meses y que no me volverían al penal hasta septiembre del 2024. Yo ese día les dije, qué pocos que me conocen. Me acercaron el bochín y me lo propusieron en la causa de los huevos, que yo solo tenía que decir que Milagro me mandó a tirar un huevo. Y esa vez me humillaron porque tocaron lo más profundo de mí. Yo no nací de un repollo, yo nací en cuna de paja, me formé en la lucha ya por la crisis del 2001, porque me dolía la panza de la languidez, del hambre que tenía. Pudimos dirigir y construir lo que se hizo y eso no se vende, porque mi esencia es la lealtad, mi esencia es mis principios. Y aunque haya necesidades, hoy me convencí que mis convicciones me mueven, mis convicciones tienen más fuerza que mis necesidades. Graciela López hablando esta mañana. Hay algo más de ella, pero lo pedís, lo tenés. Es el lema de mis extraordinarios compañeros de producción y del canal. Esto es lo que hizo Milagro Sala. La mafia de Héctor Mañeto de Clarín dice,
acostumbrados como están ellos a fugar y a sacar dinero del país, deberían saber que no necesita hacer 80 viajes, como hoy ponen en la miserable tapa que van a... Esto es lo que hizo Milagro Sala. Ahí está el dinero de Milagro Sala. Se lo hemos mostrado en más de una ocasión, pero siempre encontramos gente que no tiene la menor idea de cuál ha sido la tarea de Milagro. Ahí están todas las viviendas, ahí están las calles, ahí están las piletas, ahí están los centros de salud, ahí están los centros deportivos. Todo aquello que ve hacia el fondo lo hizo Milagro Sala con su gente. Esto es el lugar donde está el dinero de Milagro Sala. ¿O usted cree que esto lo tiraron del cielo? ¿Que se sembró? Era un dron, que mucho le agradecemos a Ricky Carrizo, el diácono que cuando fuimos con Vía de Escape, con la gente de Roberto Navarro a Jujuy, nos prestó esto que se convierte en un documento que quizás de otra manera no existiría por la pereza que los medios tienen para mostrar la realidad, para mostrar la verdad. Ahí están las bolsas de dinero de Milagro Sala, en cada casa, que es un canto a la dignidad de cada una de las personas destinadas a vivir allí. Y eso es San Salvador de Jujuy. En todo Jujuy se hizo una obra que jamás hizo persona alguna, ni dirigente político, ni nadie, hasta que apareció Milagro Sala. Pero volvamos por lo que ha sido el pronunciamiento de un par de personas que después de muchos años, pero de muchos años, y al cabo de tantos años de padecimiento en la cárcel, va a ver usted lo que ha sufrido Shakira, contado también por Graciela López, una de las compañeras de Milagro en la charla que manteníamos esta mañana. La relación que tuve yo con Shakira fue un poco más profunda. A ella la detuvieron en julio del 2016 y a mí en septiembre del 2016. Cuando a mí me detuvieron, Shakira ya llevaba 2 meses detenida en la comisaría de la mujer y pude tener la contención de ella porque ella ya estaba un poco adaptada. Y el día que nos trasladaron a la cárcel, el 6 de octubre, nos trasladaron juntos. Desde ese día toda nuestra prisión, 24/7 vivimos juntas en una cama que solamente nos separaba 30 centímetros. ¿Cómo te pensás que me dolió? Porque yo le vi su alegría, su risa, sus penares, su hostigamiento, sus torturas que le hicieron, haber perdido casi la vida, porque tenía muchas operaciones y no tenía opción a una cuarta porque estaba en juego su vida. Eso ha hecho que ella pueda lograr su domiciliaria, su internación domiciliaria, y aquel día la extrañé muchísimo porque éramos uno solo. A mí me golpeó mucho, pero tengo que saber que solo yo, que viví 5 años a 30 centímetros de su cama, sé el padecimiento que padeció. Volvió de la clínica operada y el director había autorizado que ella tenía que hacer su página, levantó un tacho de agua de 20 litros y se le volvió a reventar su hernia. Decime ahora, en una situación económica que estamos pasando los presos políticos, porque aún ahora en condicional no podemos conseguir trabajo para autosostenernos. Todo lo que ella padeció en la cárcel, y estimo que como a mí la amenaza de volver a la cárcel, yo creo que ha jugado su cansancio mental y de quizá no poderse mantener firme. Es el inmenso poder del lawfare. Es este golpe brutal sobre lo republicano de la Argentina lo que hay que sobrellevar cada día. Ahora vamos a hablar de ese poder del lawfare que reapareció esta semana con la presencia del increíble Luciani. Todo lo que se sabe de Luciani, de Jiménez Uriburu, de Gorini, de Mola, los desacredita individualmente, pero puestos en conjunto, en ese colectivo, los convierte en una banda. Han hecho cualquier cosa, los antecedentes son pavorosos. Mola es el fiscal que desde Lomas de Zamora impulsó aquello que se hizo, que terminó en el espionaje, por ejemplo, del Instituto Patria y en muchos otros espionajes, tomando cualquier causa, por supuesto siempre jugando para la gente a la que él llama no jueces, sino jefes, como se le escapó en un acto fallido que en realidad es una verdad. Gorini dice que le fue a reprochar a Patricia Bullrich, que por eso se vio con Patricia Bullrich cuando ya tenía la causa de CFK, que fue para decirle no puede ser que lo saquen a Vudú de esta manera, queriendo mostrarse compadecido de Vudú, de paso, entre paréntesis, mostrando el horror que aquello significó y la caída vertical de la justicia. Jiménez Uriburu, que desciende de personas muy vinculadas a regímenes militares sumamente violentos,
o que está en familia, casado con una familia que mucho tiene que ver con esta historia. Los Hornos tienen que ver con Margarita Belén, tienen que ver también ese apellido con la justicia de este tiempo. Cada uno de ellos está en una situación absolutamente indeseable para la justicia. Que juegan fútbol juntos no tiene ninguna importancia, porque Carrió dijo, estaban como a 200 metros de la cancha. Sí, pero en la cancha y en el vestuario y en la vida y en el asado y cuando se quedaban, nada menos que en la casa del presidente de la República, es imposible no imaginar de qué estaban hablando personas convertidas decididamente en una banda que actúa a nombre de ese poder real, de esa mafia de la que estábamos viendo recién sus tapas. Vamos a unir a Luciani con los que persiguieron a Lula, el perseguidor, no del estilo cortasiano, sino un perseguidor completamente distinto como Luciani, junto, en este caso, al fiscal que fue el encargado de llevar adelante, con la complicidad de Moro, la que tiene Luciani, con Jiménez Uriburu y con Gorini, lo que ocurrió en Brasil, pero los vamos a mezclar para que sepamos que el lawfare Brasil, Argentina, por citar a estos dos países, es uno solo. Provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre determinado fato ou hipótese. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Se trató, señores jueces, ni más ni menos, de la creación de una poderosa estructura que se planeó, se gestó y se enquistó de manera permanente cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato dele não figurar como proprietário do triplex da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação ou de simulação da verdadeira propriedade. Y todo esto se logró porque era parte del plan trazado por los miembros de la organización. Cualquier otra explicación que se le quiera dar atenta al sentido común y a la lógica, más allá de que también nosotros lo vamos a acreditar en este alegato. Muy gracioso el fiscal brasileño, que ahora está procesado por malversación de fondo, un delincuente, él como Moro, pero pusieron preso a Lula y ya van a ver ustedes cuáles han sido las consecuencias. Pero dice, justamente no tenemos las pruebas del triplex del que lo acusaban a Lula de tener, porque esto muestra el ocultamiento que han hecho. Él decía ocultación, se dirá así en Brasil, el ocultamiento que había hecho. Con lo cual, podríamos decir, acá tenemos el Hotel Copacabana, que también se lo entregaron a Lula. Se lo regalaron a Lula. No tenemos la prueba, pero justamente no tener la prueba es lo que demuestra que es de Lula, por el ocultamiento que ha hecho de esto. Se puede decir una imbecilidad peor, pero también puede ser que estas cosas tengan a gente que es capaz de creerles y de hacerle tanto, pero tanto daño a su país. ¿Alguien puede creer una sola palabra del famoso sentido común, de la lógica que le dicta todo lo que está diciendo este personaje insólito, increíble, también inadmisible, llamado Luciani, fiscal Luciani, que así va a quedar como ese otro fiscal, igual que Jiménez Uriburu, como Moro? ¿Se acuerda cuando a Moro lo trajeron Lorenzetti, Bonadío, y se pavoneaban con él como un verdadero ídolo? ¿Dónde está Moro ahora? No sabe dónde meterse, porque lo acusan de cualquier tipo de atropello cometido contra la justicia. Todos ellos cometen prevaricato en cada una de las acciones que están llevando a cabo. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren que Cristina Fernández se convierta en otra vez candidata. Han tenido la mala suerte de que cada vez que fue candidata les ganó. No quieren que esto suceda en una elección presidencial como la del año que viene. Y entonces van por este lado, del lado de la justicia. Miente Clarín el sábado cuando dice que no hay tiempos
para que el año que viene se juzgue a Cristina y no pueda ser candidato. Esos tienen tiempo para lo que sea cuando quieren. No tienen tiempo para lo que no quieren, por ejemplo, para designar los jueces que tienen que entrar por Bruglia y Bertuzzi, pero tienen tiempo para armar este escandaloso juicio en el momento en el que ya estamos lanzados hacia una carrera por las próximas elecciones. Es increíble cómo lo hacen. Sapsay, siempre útil para ellos, esta vez es útil a quienes queremos demostrar qué es lo que está pasando y qué es lo que están queriendo hacer. Contundente en los alegatos del fiscal Luciani, que veo absolutamente casi imposible que el tribunal, que es un tribunal también prestigioso, el Tribunal Federal II, pueda dejar de condenar. Y lo que me parece muy importante es que se la condene a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Es que se la condene a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Ese me parece un punto muy importante, tanto o más que la condena, digamos, por el delito en sí, el delito madre. Porque efectivamente el que no pueda ejercer cargos públicos es algo que se va a ejecutar inmediatamente y me parece que es clave, inclusive para que la gente recupere la fe. Pobre Sapsay, nunca fue más útil a la verdad, nunca. No digo en su vida, pobre, porque de chico a lo mejor solía decirla, pero en esta utilidad que quiere prestarle siempre por altísimas conveniencias económicas a el establishment, nunca había sido tan drásticamente sincero. Para él lo importante es sacarla de la Troya, sacarla del lugar de candidata a Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitarla, algo que consiguieron con Lula. Mañana vamos a preparar lo de Lula y Cristina Fernández de Kirchner cuando le hablan a los fiscales, así como hoy hicimos los fiscales, porque Lula enfrenta a los fiscales de la manera que más o menos le vimos en este mismo juicio a Cristina con los jueces de acá. Veamos. Eu poderia citar a revista Veja, certo. Eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, 3 dias vai acontecer. Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. Cuánta razón. Estaba diciendo eso a los hombres que lo acusaban, diciendo, no tenemos pruebas, pero justamente no tener pruebas demuestra el ocultamiento que está haciendo Lula. Es inadmisible, inconcebible, mucho más todavía que increíble. Una barbaridad. Pero vamos a ver lo que dice Hugo Yasky sobre la proscripción de Lula y la que intentan de CFK. Denunciando un intento de desestabilización al que hay que sumar también a la cúpula judicial que claramente está accionando para acercar a Cristina Kirchner, tratar de proscribirla como hicieron en Brasil con Lula. La cúpula judicial que claramente está accionando para acercar a Cristina Kirchner, tratar de proscribirla como hicieron en Brasil con Lula. Lo triste de todo esto, con estos fiscales jóvenes, ambiciosos, desprejuiciados, serviles, entregados muy tempranamente a el calor del solcito de la élite dominante, aspiracionales a ese tipo de élite. El problema es para los que no integran esa élite, para los sectores medios, para los pobres. Miren lo que ha ocurrido en Brasil, se lo recordamos porque vale la pena cuando hablamos de Lula. Pongamos la placa, por favor, de lo que es el hambre en Brasil. 60% sufre inseguridad alimentaria. 60% de Brasil son algo así como 120 millones, 130 millones de personas. 4 de 10 hogares siguió comprando los alimentos que necesitaba, solamente 4. El 15% directamente pasa hambre. Este es el Brasil que construyeron esos fiscales, trabajando para una élite
que por supuesto ha ganado como nunca en estos años de Bolsonaro, que con Lula naturalmente ganaba un poco menos, tenía que conformarse con un poco menos, pero que le permitieron a Lula poner a Brasil en el 6º lugar entre las potencias del mundo. Mire lo que es la encuesta de hoy. Antes vamos a ver a Lula en el lanzamiento de campaña y después le vamos a mostrar las encuestas, que por suerte hablan de revertir esa realidad. Primero Lula. Começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. A fome voltou, a inflação está assustando as famílias e o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. O primeiro passo é vencer as eleições. Tenho viajado muito, levado uma mensagem de esperança e fé ao nosso povo. Mas o Brasil é imenso. Por isso eu conto com vocês como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos, nas redes e nas ruas. Falta pouco para a esperança vencer de novo. Es querible, ¿no? Por cierto, mire cómo están las encuestas hoy día. Un dato, no son cosas definitivas, pero alimentan una esperanza para ese Brasil que cayó en esa hambruna brutal después de lo que se había recuperado con Lula, que tuvo que crear un ministerio para que la gente tuviese dentadura, para que pudieran comer carne, cosa que no habían podido hacer millones de brasileños, acaso nunca en su vida. Tenemos lo que son las encuestas, si no vamos a pasar directamente a las reformas tributarias, que se están pensando que serían buenas también para la Argentina, aunque están anunciando que todavía no. Lula recupera su ventaja sobre Bolsonaro, según una encuesta que se divulgó este lunes, dice la gente de Página 12. El sondeo telefónico le atribuye al PT una intención de voto de 45, un 34 al actual presidente. Y así son las cosas. Puede haber 34 de cada 100 que puedan votar a esa bestia, a ese ignorante, a ese negador de cualquier minoría, sea negra, sea judía, sea lo que sea. 34, 34 de 100. El dato de Lula con 45 es modesto frente a lo que, después de todo lo que hizo, incluida la pandemia, también en esa época Bolsonaro, tenga 34 de cada 100 que están dispuestos a votarlo. Y esto es peligroso, sobre todo para una segunda vuelta. Lamentablemente, no hay que echar las campanas al vuelo. Pero hablemos de la reforma tributaria progresiva. Que lo diga Lula en principio, después recorremos otros países. Há quanto tempo não tem correção na tabela do imposto de renda num país em que o rico proporcionalmente paga mais e paga menos imposto do que o povo trabalhador nesse país? É por isso que eu tenho dito que nós vamos ter que fazer uma reforma tributária. Uma reforma tributária que leve em conta que quem ganha mais tem que pagar mais. Es simple, ¿verdad? Mire lo que pasa en Chile y en Colombia. Respecto a esto, acá por supuesto hay una tarea de una verdadera mafia lanzada que no vayan a hacer absolutamente nada, y la verdad es que cuando dicen que no van a tocar impuestos, a mí me desilusiona muchísimo. Aumento de impuestos personales solo para el 3% más rico del país. Creación de impuesto a la riqueza para los que superen los 5 millones de dólares de patrimonio. Beneficios tributarios para la clase media y el sector pyme. Controles más estrictos contra la evasión impositiva. Mire ahora lo de Colombia. Pagarán más los que tengan más. Quienes tengan 10 millones al mes, el 1% de la población, siempre es eso. Impuesto al patrimonio para aquellos que superen los 2.000 millones, sanciones más severas contra la evasión impositiva y el aumento al impuesto por la ganancia inesperada. La prioridad en América Latina tiene que ser esa, aumentar impuestos. En la Argentina tienen tan poder los medios mafiosos, la sociedad rural, la UIA, que no paran de decir
pese a las enormes ganancias de siempre y particularmente durante la pandemia y ahora con la guerra, no paran de decir que no les alcanza. Yo preguntaría, ¿no les alcanza para qué? Ponemos lo de América Latina, porque tan solo es necesario reforzar la idea para luego cotejarlo con lo que acá se dice. Vamos a ir a eso, a lo que acá dicen para ir contra cualquier impuesto. Pero esto del destape, el saludo a Roberto Navarro, las reformas tributarias, nueva prioridad del progresismo latinoamericano. Colombia, Chile, ya lo presentaron. Ecuador el año pasado, Arauz hizo campaña con eso. Lula hace lo mismo en Brasil. ¿Y por acá cómo andamos? Para esta concentración de funciones se necesitaba una personalidad que tuviera el predicamento dentro de la alianza de la coalición de gobierno que le diera credibilidad, y a eso aspiramos. Le creemos al gobierno que ha decidido que Massa sea el articulador de esa política económica. En primer lugar, anticipo de impuestos significa lisa y llanamente afectar el capital de trabajo de las empresas, afecta claramente, afecta las posibilidades de inversión, afecta el capital de trabajo y afecta con ello el empleo. Claramente como mensaje, no más impuestos. Necesitamos que nos desafecten como es la parte impositiva. Necesitamos que nos desafecten como es la parte impositiva, la parte de derechos de exportación y la dualidad cambiaria que nos está haciendo casi más mal que los derechos de exportación. La reforma fiscal integral es algo que, si bien hoy el gobierno quiere hablar de esos temas, a futuro los vamos a tener que ir tratando. Vamos a tener los mismos resultados. Ahora no solamente haciendo impuestos retorcidos, sino haciendo impuestos que encima son transitatorios. Haciendo impuestos que encima son transitatorios. Así no va a haber inversión privada. El poder real en la Argentina y en el mundo. Vamos a hablar del poder real, porque las han hecho todas, No solamente hambrearon a la gente, sino que modificaron todo lo que tiene que ver con la justicia, se dedicaron al espionaje. No quedó nada, pero nada de lo que sea vergonzante para la condición humana. Nada que no sea antiético o inmoral que no hayan hecho. Las hicieron todas, se dieron todos los gustos, Durante 4 años. No se privaron de nada, como suele decirse. Mire, Arroyo Salgado estuvo en La Nación Más. Se llevaron una buena sorpresa. Arroyo Salgado es una figura muy controversial, pero acá está quejándose nada menos de lo que la derecha de la Argentina, Ritondo, María Eugenia Vidal, los jefes de gabinete de María Eugenia Vidal y de Ritondo, han hecho en la lucha a favor del narcotráfico. Después pasan por los canales de televisión y dicen: nosotros metíamos preso hasta las ratas, se le dábamos la droga a las ratas. Han dicho cualquier disparate. Es que se lo permiten todo. Es mucho el poder real que tienen, el blindaje que tienen. Aparece Arroyo Salgado, molesta porque los conoció y los padeció. Al haberlo sufrido se quedó con la sangre en el ojo. Y dijo: yo no me voy a morir con esto. Yo no me voy a morir con estos tipos que hablan todos los días en televisión contra el narcotráfico y que en realidad favorecieron siempre al narcotráfico. Tienen las manos blanqueadas entre los dedos. Esta es la realidad. Eso no lo dijo Arroyo Salgado, eso lo pienso yo, muy de corazón. Porque sabemos o creemos saber mucho más de lo que se puede compartir por aquello de las pruebas, que no pueden ser, como decía el fiscal de Brasil. No tenemos las pruebas porque las ocultan. Escuchemos a Arroyo Salgado, pero préstele atención. Es un testimonio que dura 2 minutos. Normalmente nuestros materiales tratan de ir más rápido para abarcar muchos temas, pero nos parece decisivo prestarle atención a lo que está diciendo esta mujer, esta jueza, sobre el poder real de la derecha, a la que, dicho sea de paso, ella le pertenece. Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que
debían investigar el narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Me recusan 2 letrados con aceitados contactos políticos. Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Los abogados, bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo, y también durante su gestión en el Ministerio de Seguridad. El otro de los letrados fue asesor de Monzó. El presidente de la Cámara de San Martín me mantiene, pero van a casación. Y en casación, el doctor Mariano Boriski, también con un pronunciamiento inédito, declara la nulidad de la resolución de la Cámara de Casación que me confirma a cargo de la investigación, porque dice que no está lo suficientemente fundada. Sí, es otra historia, ¿no? Vuelve a la Cámara de San Martín, la Cámara de San Martín me vuelve a confirmar, interpone nuevamente casación y Boriski vuelve a declarar la nulidad. Es como, tomá la voz, dámela a mí. Todo una vergüenza. Lo está diciendo en La Nación Más, que sabe mucho de mafias. Se lo está diciendo a María Eugenia Vidal, que la manejó, a Ritondo, que era el director ejecutivo de toda la mafia que se movió en la provincia de Buenos Aires y que ahora es capaz de decir esto que le vamos a escuchar. No se pierda la parte graciosa, porque también tenemos derecho a eso, a reírnos un poco. Un día dijo Bernie que tenía que contestar sobre una marihuana que se habían comido las ratas. Bueno, si yo te lo voy a contestar ahora, lo denuncié yo, es una causa judicial que está en el juzgado federal. Pará, Cristian, pará. ¿Te afanaron droga? Pero esto yo entonces, pero pará, Bernie, entonces te tuvo piedad, porque en vez de decirte que un comisario te afanó droga, dijo que te la comieron las ratas. No, lo dio a entender. No, eso es lo que declaró el comisario en la justicia. Además, ellos siempre dan alguna pista con lo que dicen que quieren hacer. Cuando están en algo feo, hablan de algo que puede parecerles a ellos lindo. Ritondo es protagonista de la llegada de la DEA. Pocas cosas están más sucias en nuestra América Latina que la DEA. Y él dice que quiere instalar una especie de DEA en la República Argentina. Nosotros estamos presentando esta semana, mañana voy a dar los últimos retoques con Patricia Bullrich, estamos presentando una agencia de antinarcotráfico, más allá de que no seamos gobierno, es una herramienta que ojalá la pueda empezar a utilizar este gobierno. ¿Qué es una DEA argentina? ¿Una suerte? A ver, puede ser una DEA argentina, digo, si uno la quiere simbolizar, tiene que ver con que específicamente una fuerza federal dentro del Ministerio de Seguridad haga el trabajo contra el narcotráfico. Julián Maradeo, un destacadísimo periodista, ha escrito el libro La DEA en la Argentina. Es un instructivo formidable, además muy bien escrito, para entender lo que es la DEA, que ya ha estado en la Argentina haciendo cualquier desastre. El libro lo documenta de una manera excepcional. Por eso, cuando teníamos a Salgado, a Rosso Salgado, hablando de lo que pasaba cuando ella luchaba contra los narcotraficantes y cómo le salían, la cruzaban estos personajes, pensamos que podía ser un aporte que también Julián Maradeo nos hablara algo sobre el tema. La llegada del macrismo al poder en diciembre de 2015 fue una muy buena noticia para la DEA. Primero porque la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nombró al frente de la Federal a uno de los principales discípulos de la DEA en Argentina, que es el excomisario Néstor Roncaglia. Y segundo, porque en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, en ese momento ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, nombró a Pablo Brescia al frente de la bonaerense luego de que fuese seleccionado por la DEA, y quien lo marcó fue el argentino más importante para la DEA en nuestro país, que es el excomisario de la bonaerense Guillermo González. Tanto Ritondo como Patricia Bullrich le garantizaron a la DEA hacer lo que se le antoja en Argentina. Así las cosas, ese es un tema para darle mucha continuidad, porque viene de ellos. También es una buena ayuda, lo que ha dicho Carrió de todos sus compañeros del PRO, menos
los que pueden ser candidatos a presidente, que a ella la entusiasman, porque con Bullrich se odian y no cordialmente, pero Macri o Larreta ella no sabe, y entonces dice que son todos unos corruptos, pero mire usted qué casualidad, como bien le dice el carcelero Gerardo Morales, no hablaste nada del Correo y de Macri, por citarle un ejemplo, que Gerardo Morales lo conoce muy bien, porque en la misma época que Carrió decía que la familia Macri era una familia mafiosa y Mauricio al frente, Gerardo Morales también decía lo mismo y luchaba sobre el tema del Correo. Quizás está olvidado, pero ahora eso le da un poquito de derecho a decirle a Carrió, ¿de qué hablas? ¿Qué estás mencionando? Corrupción mía, sin pensar en la tuya ni hablemos, pero sin pensar en la de Macri y Rodríguez Larreta. ¿Por qué no vas a hablar del Bajo, del Paseo del Bajo? ¿Por qué no hablas del Correo? Es decir, ¿por qué no hablas de Macri, al que lo nombra, y de Rodríguez Larreta, al que por ahora no nombró, pero sabemos perfectamente lo que quiere decir con lo del Paseo del Bajo? Entonces, entre Carrió y Arroyo Salgado, hablando de verdades, de esa promiscuidad brutal que se vivió en la provincia de Buenos Aires en todos los órdenes, y allí tuvo un poco menos que fugarse la que era la gobernadora a su candidatura más modesta en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto viene bien de todas maneras para acercarse un poco a ciertas verdades que durante tantos años hemos tratado de compartir con ustedes. No verdades, aproximaciones a las verdades. Ya volvemos con eso dentro de 3 o 4 minutos. Real, pero ahora mundial. Miren ustedes lo que se puede conseguir entre la Argentina y el mundo en este caso. Les vamos a mostrar, como hacemos tantas veces, le llamamos un white. Yo no sé bien qué quiere decir la palabra, pero me han explicado, es cuando dividimos la pantalla y ponemos dos cosas al mismo tiempo. Este tiene que ver, una vez más, con los diarios. Ahí están, con todo su amponismo, diciendo, la justicia incautó el avión venezolano a pedido, digamos a las órdenes, de Estados Unidos y lo inspeccionó la policía local. Ah, no, dice el FBI. Y La Nación dice, avión sospechoso. Frenan la salida del país de todos los tripulantes. Este es el dato que dan como para darle alguna verosimilitud a la información. Vamos a ver lo que dicen en Venezuela, palabra por palabra. Lamentablemente tienen razón. Y además en las menciones que hacen a los que actúan como policías, en este caso, como carceleros del avión, que son medios de comunicación y, por supuesto, también sectores políticos. Y es así como el Clarín publica un vuelo misterioso. Avión venezolano-iraní, las claves del caso que convulsiona a la política argentina. Habla de un misterioso avión con 5 iraníes bajo investigación en un plan falso, un plan de vuelo difuso falso, documentación poco precisa falso, un piloto sospechoso de posibles vínculos con una organización terrorista internacional falso, alertas ignoradas falso. Los medios de la derecha mienten. Los medios de comunicación siempre mienten. Habría que ver los titulares del Clarín, de Infobae, como dijeron que este avión estaba relacionado al terrorismo. Déjense de decir barbaridades. Esos medios de comunicación, el Clarín, Infobae, todos esos productores de mentira, ¿por qué no dicen que el avión era francés? ¿Ustedes han leído eso, que el avión era francés? ¿Era francés? Air France. ¿Han leído? Infobae ha dicho, el avión francés, iraní, venezolano. No, porque tienen que crear la matriz para robarnos, para secuestrar y violar los derechos humanos de venezolanas y de venezolanos. Carreño, Infante y Rodríguez, esos son los apellidos de estos 3 diputados, muy enfáticos, porque saben que el avión está aquí por acción del FBI. Estados Unidos nos manda acá. Es una tristeza tan grande todo. La Argentina no le pudo dar combustible, por eso el avión se quedó acá. El avión echaba combustible y se iba. Pero no le pueden dar combustible a un avión venezolano porque Estados Unidos no se lo permite a la Argentina. Y ahora Estados Unidos decide que el avión tiene que quedarse aquí. Y el juez norteamericano Villena, perdón, el juez argentino Villena, pero que actúa con más énfasis que aquel
mal recordado Griesa, lo acepta, toma una cláusula del año 91 de los tiempos de relaciones carnales, le mete para adelante porque otro camino no tiene. Pobre criatura de la justicia, el tal Villena, pobrecito, tener que vivir así, con tanta indignidad, no prestarse a los requerimientos de ese poder le podría costar muy caro, también eso es verdad. Mire lo que dicen ahora desde Irán, por favor, no piden el avión porque el avión es de Venezuela, piden que se dé la libertad a los tripulantes del avión, que los tienen aquí paseando por Buenos Aires, porque no están presos, porque no pueden estar presos, porque no lo pudieron acusar de nada, pero los tienen retenidos, no le dan los pasaportes para que se vayan de una vez. Entonces Teherán lo está reclamando, aprovechando además que ahora se sabe que la embajada iraní, según el Mossad de Israel, no tuvo nada que ver con el atentado a la AMIA, nada que ver según el Mossad. Es dramático lo que pasa. Tienen el avión capturado y no lo dejan salir porque el FBI dice déjenlo ahí. Porque eso es mantener un aroma de sospecha de que a lo mejor hay alguna relación con el terrorismo. Terrorismo que el propio Mossad a través del New York Times sacó de la Argentina para ponerlo en Hezbollah, en otros lugares, pero no en la embajada de Irán como siempre se dijo. Hasta los fueron a buscar a todos los integrantes de la embajada. Yo me acuerdo que a Soleimanpur, en el 2005 por ahí, por orden de Nisman, fue detenido en Londres, lo revisaron, lo buscaron por todos lados, no había una sola prueba y le dijeron lo tenemos que soltar a este hombre y nunca más, por supuesto, apareció. Bueno, pobre Venezuela, ¿de qué se queja? ¿No está entrenada ya para que le roben cualquier cosa? Si es deporte mundial robar a Venezuela. Mire esta información, lo digo, los venezolanos que miren el programa podrán entenderlo. Otra cara del bloqueo. En el mundo a Venezuela le retienen en oro y en activos 215.000 millones de dólares. Nosotros que estamos penando por 5.000 millones de dólares para reforzar las reservas, podemos imaginar lo que es esa estafa del mundo a Venezuela porque a Estados Unidos se le antoja que los países y payos entregados y que viven de rodillas frente al poder de los Estados Unidos lo bloqueen y no le puedan echar ni siquiera nafta a un avión. A eso hemos llegado. 215.000 millones. Después aparece un diputado de lo más berreta que podamos encontrar y dice vamos a llegar a ser Venezuela. Y así es fácil. Si le cortás todos los víveres, absolutamente todos, que Venezuela tenga una cierta pobreza. Pero hay una población que resiste con otra forma de dignidad y de decoro, es indudable. Y ahora tenemos que hablar, a propósito de ese poder de Estados Unidos, de lo que hace con la guerra, lo que ayer denunciaba Kissinger. Vamos a poner primero lo que dijo Kissinger ayer, que son 4 líneas nada más. Le pido a mis compañeros de producción, y después lo escuchamos a Putin de hoy, denunciando la actividad desarrollada por Estados Unidos. Ahí está Kissinger, y dice, estamos al borde de una guerra con Rusia y China, por cuestiones que en parte creamos, yo diría totalmente crearon, sin ninguna idea de cómo va a terminar esto o a qué se supone que va a conducirnos. Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликт в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масло в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Y así estamos, el minuto a minuto que uno puede seguir con nuestros colegas de Página 12, por ejemplo, marca una situación que no mejora para nada, con ucranianos que mueren, con ucranianos que se exilian, con el presidente de Ucrania y su esposa posando para la revista Vogue. Así va esta dolorosísima historia impulsada por Estados Unidos y la asesina OTAN, porque quieren de esa manera acercar a Rusia en un juego político del que terminamos siendo víctimas todos. Ha llegado Gustavo Silvestre, se pone en marcha nuestro buque insignia a las 20 en punto con minuto 1 y nosotros agradeciendo a Ana Agenia Sánchez que hoy volvió, a Juan Pimonte Onganía de la dinastía de Charles Montes Onganía y a Julián Capazo y a todo el equipo les decimos gracias. A Pato del Vecchio, aquí detrás de la cámara, les decimos hasta mañana después de Luli Trujillo, si Dios quiere.